En esta cultura de muerte que estamos viviendo, tan solo en Esperanza fueron asesinadas 306 mujeres. De frenar la agenda Pensarlo en clave feminista. Progro de las madres que lucharon contra la impunidad del feminismo, los rentables circuitos de la trata. No quieren perder sobre los derechos que las mujeres pueden o no pueden tener. Yo en ese momento solo les doy los buenos días, les doy las gracias por haber elegido estar aquí y he de pasar la palabra sucesivamente a nuestra alcaldesa, después a nuestra actual directora del Instituto Asturiano de la Mujer y por último a doña Minerva Tavares. Inauguramos hoy la 8ª Escuela Feminista Rosario de Acuña, dirigida magistralmente por Amelia Valcárcel y Alicia Millares, con la temática Mujeres de América, Mujeres del Mundo. A lo largo de estos 3 días tendremos la oportunidad de conocer de la mano de ponentes de gran prestigio los procesos de transformación cultural y política en los países de América Latina. Así pues, ni un paso atrás. Nuestro reto más inmediato es el desarrollo de las líneas de trabajo establecidas en la Carta Local para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el municipio de Gijón, el empleo y la conciliación de la vida laboral y familiar, la educación, la violencia de género, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y la prevención de la doble discriminación, mujeres con discapacidad y mujeres inmigrantes. Unos lloran riendo y otros callando. Feliz el que su pena vierte en el llanto, porque a lo menos del corazón arranca todo el veneno. Yo te ruego que el día que sientas lágrimas no las guardes ocultas dentro del alma. Lo importante que es que desde el feminismo realice esa labor pedagógica que nos permita transformar valores, que nos permita alcanzar un mayor consenso social en materia de igualdad, el empleo, la ausencia de corresponsabilidad, la necesidad de participar en condiciones de igualdad en la vida pública y en la privada. Las mujeres en todas partes están en movimiento, son una totalidad bullente con autoconciencia cercana de sus fines. Los problemas que nos aquejan tendrán diferentes coyunturas, pero finalmente son los mismos problemas. Se manifiestan quizás con más o con menos gravedad, con más o menos pobreza. En mi país, por ejemplo, en donde cada día y medio una mujer es asesinada en nombre del amor. Lo que querría poder saber hacer hoy es trasladarles mi experiencia vital de las Américas y donde me he centrado sobre todo en conocer cuál es la situación de las mujeres. América es un continente casi enteramente mestizo, Si queremos ver a una ciudad española como si se hubiera quedado congelada en el tiempo, tenemos que ir a América. Podemos ir, por ejemplo, a Antigua Guatemala. Y de repente nos encontramos en la España del siglo XVII, entera, incluidas las manías. Los países americanos, que ya son recientísimamente independientes, comienzan una singladura histórica a lo largo de todo el siglo XIX, ya totalmente independientes de la metrópoli. El gran imperio del siglo XIX es el imperio británico, el imperio español ya no existe de ninguna manera. Parte de América suele a veces imputar al poderosísimo vecino del norte una parte de su manera de vivir, porque es cierto que el vecino del norte aplicó la doctrina Monroe. Cuando aquí en esta parte, en España, nos enseñaban la historia de América, y sobre todo para quienes nacimos en el franquismo, entonces era una historia imperial, era todo maravilloso, eran las 21 hijas naciones, bueno, una cosa preciosa, toda llena de épica. Cuando llegábamos a la doctrina Monroe, siempre nos hacían la siguiente precisión. Y entonces un tal Monroe dijo, América para los americanos, pero se olvidó de decir para los americanos del norte, que se quedaron con todo. ¿Cómo administrar un territorio tan grande? Delegando a ojos cerrados parte de él en gente a la que no preguntas por nada,
Por lo cual, obviamente, el resultado es una sociedad probablemente muy callada, mucho más humillada de lo que nos podamos imaginar y muy acostumbrada al silencio, al miedo y a vivir oprimida. América no parte para nada de ser una sociedad igualitaria, parte de ser una sociedad colonial y esclavista. Y por lo tanto, la distancia social es enorme, porque lo que nos importa es cuál es la agenda compartida con ese continente con el que por lo demás se comparten tal cantidad de cosas de estas que no es necesario ni verbalizar, sobreentendidos. Los sobreentendidos con América son una cantidad enorme. La sociedad mexicana y de gran parte de la región mesoamericana se encuentra marcada por esta doble y contradictoria realidad: violencia que no es gratuita, que es la expresión de años de profundización de la desigualdad social y la pobreza, que afecta de manera particular a las mujeres, en cuyas espaldas normalmente se suele sostener la economía, sobre todo en momentos de crisis. Mientras no se construyan condiciones que garanticen el acceso a la justicia de toda la ciudadanía y particularmente de las mujeres, no hay ejército, fuerza de seguridad o política de seguridad que pueda contener el escalamiento de la violencia. Más de 40,000 personas han sido asesinadas en el último periodo presidencial, que dura solo 6 años. Miles de mujeres que sin embargo las autoridades se han negado sistemáticamente a nombrar y a reconocer, porque claro, un número no dice nada. Tan solo en Ciudad Juárez se calcula que en estos 2 últimos años asesinaron a las madres o padres de alrededor de 8,500 niños y niñas. 111,000 casas habitación fueron abandonadas por familias que se vieron obligadas a huir. Fueron reportados 1,729 homicidios dolosos de mujeres, donde el 43% presentaron marcas de violencia extrema. Se registraron casi 1,000 desapariciones de mujeres solo en los 4 estados de la República donde se pudo documentar. Entre 2010 y 2011 fueron asesinadas en México 7 defensoras de derechos humanos. Después de su asesinato, sus familiares más cercanos, hijos, parejas, hermanas, madres, cuñados, etcétera, han sido y siguen siendo objeto de amenazas, secuestro, incendio de sus casas y negocios, asesinatos y desplazamiento forzado. Luchaban en contra del feminicidio, de la impunidad y de los abusos de las fuerzas de seguridad. Es que en México el 98.5% de los delitos quedan impunes. Un Estado que simula ante la comunidad internacional el cumplimiento de sus compromisos en derechos humanos, pero que no ha cumplido ni remotamente las más de 1,200 recomendaciones de mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos emitidas solo en los últimos 10 años, de las cuales casi 300 se refieren a asuntos urgentes de atender para garantizar la vida y los derechos de las mujeres. Que sin duda son las mujeres las que están asumiendo la defensa de los derechos de manera muy importante. Una red de comunicación y acción urgente frente a casos y situaciones de violencia contra defensoras de derechos humanos que se formó en el 2010 y está integrada aproximadamente por 80 organizaciones de distintos movimientos sociales, ¿no? Y es una iniciativa que se construye desde una perspectiva de fortalecimiento y construcción de movimiento, favoreciendo el diálogo y la construcción de pactos entre mujeres muy diversas, quienes, como les decía, nos vinculamos para cuidarnos y protegernos entre nosotras. Mujeres que han pasado del confinamiento del espacio privado a la manifestación pública de sus ideas y demandas, que se han convertido en defensoras de la legalidad y denunciado la impunidad imperante, y que en ese camino se han venido haciendo cada vez más autónomas. Poner en el centro el fortalecimiento de las ciudadanías de las mujeres, ya sea cuidándonos, construyéndonos como ciudadanas que podemos ejercer derechos,
Se favorece también la transformación de la división entre lo público y lo privado, misma que ha excluido a las mujeres y a otros sujetos sociales de la participación y la construcción de alternativas a la realidad y a la problemática social. Cuidar los derechos, las políticas y las prácticas ya conquistadas. Cuidarnos entre nosotras, construir espacios seguros de diálogo entre nosotras, pero cuidar también lo ya ganado. De verdad las expectativas no son muy buenas, entonces hay una esperanza y yo quisiera dejarlas con la esperanza que estas mujeres nos han transmitido a través de su dolor, pero tenemos que hacernos cargo de eso, todas, porque son mujeres que están ejerciendo sus derechos en unas condiciones de precariedad y de violencia, y no me refiero solo a las víctimas, sino en general a todas las activistas en mi país y en otros países de la región, Guatemala no se diga, Honduras no se diga, y tenemos que cuidarnos y protegernos entre nosotras. En el año 92 se produce, eso es parte de lo que voy a contar mañana, la conferencia general del Obispado Latinoamericano. Es por primera vez cuando Juan Pablo II habla de la cultura de la muerte, también tematiza como formando parte de la cultura de la muerte cualquier medida legislativa que vaya de manera favorable hacia una medida legislativa positiva, hacia el aborto y hacia las medidas de planificación familiar. Un municipio que se llama Vicente Noble, a donde prácticamente el 100% de las mujeres en edad, digamos, de trabajar han emigrado casi todas acá, a España, y las familias se han quedado al cuidado de los abuelos o de las abuelas y sostenidas los hombres que se quedaron allá por lo que esas mujeres producen, y esos hombres viven de eso, no trabajan. Nos dejaron el mestizaje como una herida, por un lado, pero que también nos permite un horizonte de construcción de una identidad que me parece podría figurar la esperanza de futuro que necesitamos. ¿Qué es las relaciones realmente entre España y Sudamérica? Yo pienso que estas relaciones han de ser revisadas, porque cada generación tiene que hacerlo. Y han de ser revisadas porque es cierto que podemos tener proyectos en común. Salías del templo un día, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, que era virgen